para los compañeros. La clase anterior quedamos, vimos derivadas, vimos regla de la cadena. O sea, hasta el momento hemos visto derivadas parciales, su interpretación geométrica. Vimos derivadas también de orden superior. Y vimos el criterio de las derivadas parciales mixtas. Vimos la regla de la cadena y hemos visto y vimos la derivada que implícita. Ahora vamos a ver todo esto, digamos, una interpretación geométrica, digamos, para qué nos puede servir. Entonces, así como en cálculo de una variable, pero repasemos eso. ¿Cómo era que en el cálculo de una variable hallábamos la ecuación de la recta tangente? Derivamos. En funciones de una variable, recordemos esto. Funciones de variable real, ¿no? Funciones de variable real. Entonces a uno le ponían ejercicios como los siguientes, le daban a uno aquí eh, una función, una curvita. Acá tengo una función, una curva, bueno, algo así. Y digamos en un punto en particular, digamos acá, por ahí escucho unos que se están como saliendo. En un punto en particular, digamos este punto A. Si este es A, la imagen es ¿qué? Si este es A, la imagen que tenemos acá es f de A, ¿sí o no? Y a nosotros nos pedían, lo típico que pedían era encuentre la que, la ecuación de la recta que, tangente. ¿Y ustedes qué hacían para hallar esa ecuación de la recta tangente? Profe derivaba la función y después cambiaba por el valor de A. Perfecto. Entonces, y igual a qué? Esto es y igual a f de x. Entonces, primero hacían qué? Primer paso, encontraban la que, la derivada de la función. O sea, encontraban y', que era f' de x. Listo. Luego, ¿qué hacían? A esta función había que hallarle la que, la pendiente, ¿no? ¿Y cómo hallábamos la pendiente de esa recta? ¿Mm? ¿Cómo hallamos la pendiente de la recta tangente? Ya tengo la derivada de la función. ¿Cómo hallo la pendiente? Reemplazo un punto en la derivada, ¿Pero cuál? ¿El x o el y? el x. Eso, muy bien. O sea, este puntico tiene coordenadas a, f de a. Entonces reemplazo el a en la que, en la derivada. Listo. Y tercero, pues construimos la ecuación, ¿no? La ecuación, ¿cómo queda? Y de la forma y igual a mx más b, ¿no? Entonces y es igual a m, ¿sí? O sea, va a quedar, básicamente les queda así, y es igual a m por x menos el x sub 0, o sea, menos a, más que, más, más que, Más X. más x, ¿será? Más b. A ver, Perdón. la ecuación es de la forma y igual a mx más que, más b, ¿cierto? Yo ya tengo la que, la pendiente, porque la pendiente va a ser que, voy a borrar esto acá, miren la ecuación, voy a borrar aquí. Yo ya tengo la pendiente, es que realmente esta pendiente es f' de qué, f' de a, ¿sí o no? Entonces, miren, voy a deducirla, borremos esto, qué pena. Voy a hacer aquí la deducción, ¿sí? Paso a paso, para que vean cómo se llega. Entonces, la deducción sería de esta forma. Yo sé que la ecuación de esa recta es de la forma y igual a qué? Y igual a mx más b. La pendiente ya la tengo, ¿no? La pendiente va a ser, es la de, en la derivada, reemplazar la x por a.
Entonces aquí me queda X más ¿qué? Más B. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo hallamos el qué? ¿Cómo hallamos este B? Pues nosotros aquí podemos reemplazar un punto. Sabemos que, esa recta tangente está pasando por el punto ¿qué? Por el punto que está acá, que es A, F de A. Entonces reemplazo la Y por F de A y reemplazo el X por ¿qué? Por A. ¿Sí? Y aquí hallamos el ¿qué? El B. Entonces llegamos a la conclusión que B es igual a F de A, ¿sí? Menos F' de A por A, ¿sí o no? Sí, estoy despejando el B. Paso este allá a restar y ya. ¿Sí? Conclusión, entonces aquí ya tengo el B, ¿no? Entonces ya la ecuación entonces nos quedaría aquí, completando acá el paso 3. Entonces simplemente queda, realmente queda es una formulita, ¿no? Quedaría que Y es igual a ¿qué? A F de ¿qué? A F' de A, ¿sí? Que es de la forma Y igual a MX más B, ¿no? Entonces F' de A por X más B, pero el B es esto que acabo de calcular. Todo esto que acabo de calcular acá, miren, me lo voy a llevar. ¿Sí? MX más B. Miren, lo voy a poner aquí. Bueno, voy a correr esto un poquito para acá. Esto es 3. Mm, Esto me quedó descuadrado acá. Esperen y borro todo esto. Y le voy a poner esto. Control C, control V y se los voy a dejar aquí al ladito. ¿Sí? Más esto. Entonces miren cómo hacen en los libros, cómo aparecen los libros. Estos dos, bueno, esta es la pendiente, ¿no? Miren, les voy a mostrar. Esta es la pendiente M y todo esto sería lo que llamamos el ¿qué? El B. Todo esto sería el B. Entonces, ¿qué hacemos? De estos dos que están acá, miren, de este y de esos dos términos, puedo factorizar el F' de A. Y entonces me va a quedar acá X menos A. Más, y aquí me queda F de A. Y ya, esta es la ecuación. Lo que tenemos ahí es, es para hallar la ecuación, una fórmula, digamos, para hallar la ecuación de la recta tangente en una variable. ¿Sí? La ecuación de la recta ecuación de la recta tangente. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos solamente ¿qué? Un punto, ¿cierto? La imagen del punto, miren, el punto es A y su imagen es F de A. Esta X la dejo acá y multiplico aquí por la derivada evaluada que en el punto. Ya, pare de contar. ¿Listo? Pero esto es en una función de variable real. En una superficie, en una función de varias variables, en una superficie, entonces uno habla del qué. No de la recta tangente, sino del qué. Del plano qué. El plano tangente a una qué. El plano tangente a una superficie. Entonces, para encontrar esa ecuación, pues también tenemos una fórmula y es la siguiente. Supongamos que aquí estoy en el espacio. Este es mi espacio. El eje X, el eje Y el eje Z. Acá tengo una superficie. ¿Cómo me la invento? No,
Háblame que... No sé si logren en este dibujo me quedó más feo. Esperen a ver si podemos hacer algo. Ya, este tiene como más perspectiva. Bueno, ustedes me entienden ahí. Digamos que acá tengo un puntico y ese puntico pues va a tener unas coordenadas acá. Tiene unas coordenadas. ¿Cuáles serán esas coordenadas? Esta es la función z igual a f de x, y. Y este puntico de acá donde, este puntico de acá tiene coordenadas, aquí es un x sub 0 y acá es un y sub 0. Y la imagen acá, y tiene una imagen acá. ¿Esta imagen cuál va a ser? ¿F de qué? De x sub 0. ¿F de qué? De x sub 0, y sub 0, ¿sí o no? Es la imagen de ese punto. Y aquí construyo. Y yo necesito encontrar un plano aquí tangente a esta superficie. Entonces acá tenemos z igual a f de x, y. Y necesitamos un planito tangente a la superficie, digamos que es este, la ecuación de ese plano. ¿Ustedes se acuerdan en álgebra lineal cómo es la fórmula de la ecuación de un plano? Creo que eso lo vimos, ¿no? Si no estoy mal, era que x, y y z son iguales a una constante. Por ejemplo, miren, acá tengo, voy a guardar esto, voy a salvar esto porque a veces se cierra. Voy a colocar en GeoGebra, tratemos de inventarnos en GeoGebra la ecuación de un plano. Entonces voy a abrir aquí GeoGebra. Yo lo tenía ya abierto, no sé qué pasó. Voy a abrir GeoGebra. Se quedó abriendo. Bueno, mientras abre, la ecuación de un plano, ¿cómo es? De un plano cualquiera que yo quiera dibujar en 3 dimensiones, ¿cómo sería? La ecuación de un plano es de la forma que a que ax, ¿cierto? Más que más b por qué más B, by más una constante acá c por qué por z igual a qué igual a D, un d, ¿cierto? ¿Y qué representa este a, b y c? Este a, b y c. De pronto si lo vieron en álgebra lineal. Este a, b y c, ¿qué significa? ¿O qué representa? Ah, muchachos. ¿No? Miren, voy a explicarles esto así.
Voy a irme a una vista gráfica de 3 dimensiones. Vista gráfica 3D. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a inventarnos un plano cualquiera. Y vamos a ver qué interpretación tiene ese A, B, y C y D. Ese A, B y C. Cierro acá. Entonces, ¿qué le colocamos? Inventémonos un plano cualquiera. ¿Cuál plano? 2x más 3y más 4z, ¿sí? Igual a ¿qué? A 6. ¿Sí? Me ocurrió este plano. Mírenlo ahí. ¿Por qué no rota esto? Uy, así estoy de mal de RAM. Ya no rota. Bueno, me toca con la mano. ¿Sí? ¿Qué significa ese 2, 3, 4? Miren lo que voy a hacer. Voy a construir un vector. Aquí yo puedo construir un vector. Y yo le digo aquí a GeoGebra que me construya el vector 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué son esas que? Ah, me está diciendo GeoGebra que tengo que poner dentro un punto. Mírenlo ahí. Ese es el vector. Un vector. Está en el origen, ¿no? Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a ubicar aquí un punto cualquiera del plano. Y voy a trasladar ese vector que está en el origen con esta propiedad de equipolencia. Voy a trasladar este vector a este punto. Y miren lo que se forma. Miren lo que pasa. ¿Ven algo raro? Son el vector dirección del plano. ¿Vector dirección? No. El plano no tiene un vector dirección. Tiene un vector ¿qué? Bueno, coordenada, no, no me acuerdo bien. Es la norma, ¿no? Ah, ya les estoy refrescando la memoria. Norma no. ¿Vector qué? Para construir un plano se necesita un vector ¿qué? Unitario. No, no necesariamente. Ese 2, 3, 4 no es unitario. Pero sí es un vector muy importante. Se llama el vector ¿qué? Bueno, esto me ayuda a darme cuenta que esta parte de vectores siempre quedó volando, ¿no? ¿Dónde lo pegué? Acá está. Miren, se los dejo aquí. A la conclusión que quiero llegar es esto. A que este vector que está acá es el vector A, B y C. Y cuando ustedes cogen y lo trasladan a otro punto, digamos acá, pues ese vector es como decía, un vector que normal al plano. Sí, se le llama un vector normal. O sea, un vector que forma un ángulo de 90 con el planito. ¿Y dónde queda ese vector? Pues aquí, miren, en el A, B y C, el que multiplica el A, el que multiplica la X, el que multiplica el Y y el que multiplica el Z. ¿Listo? Este sale por añadidura. ¿Sí? Ya les digo, bueno, eso viene de la ecuación del plano. Pero bueno, eso a manera de repaso, no me voy a enfocar en esto. Esa no es mi idea. Entonces, eh, hay un vectorcito, muchachos, aquí. Hay un vectorcito que va a ser normal a este plano. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el vector normal de ese plano? Pues el vector normal lo van a hallar de la siguiente forma. El vector normal a ese plano, n, ¿sí? Llamémoslo n, lo van a hallar de la siguiente forma. Eh, van a colocar, van a colocar aquí, en la primera componente, van a colocar aquí la derivada parcial. Esperen a ver si estoy bien. Sí. Van a colocar aquí la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Y van a evaluar ahí. Esperemos que guarde. La derivada parcial con respecto a f. Y van a guardar ahí, y van a reemplazar ahí, qué pena, el punto x sub 0, coma y sub 0. ¿Listo? El punto x sub 0, y sub 0. Esa es la primera componente.
En la segunda componente van a ser la derivada parcial de f con respecto a quién, a y, y lo mismo, en esa derivada parcial van a reemplazar el x sub 0, el x sub 0, y sub 0, coma, y aquí van a poner la componente 1. Aquí solamente van a poner un 1. Y ya. Profe, ¿por qué no se hace la derivada parcial de f frente a z? No, es que estoy trabajando aquí en dos, Ah, sí, sí, qué pena. estoy trabajando aquí en dos, sí, solamente podemos hacer, o sea, esta función solo tiene que, solo puedo hallarle dos derivadas parciales, de f con respecto a x y de f con respecto a, ¿qué? A z. Pero sí, ahorita vamos a hacer una generalización de lo que estás diciendo. Ahorita hacemos una generalización. ¿Esto por qué no borra? Creo que este computador me está fallando la RAM. Ah, ¿quieren que les diga algo? Em, bueno, tengo este micrófono, pero configurando este micrófono descubrí algo. Hay una aplicación, muchachos, que se llama Crips. Se las recomiendo para cuando graben, digamos, los videos del parcial final. Ustedes aquí ponen el micrófono que estén usando, ya sea el micrófono del computador o un micrófono que hayan comprado, o los audífonos, como quieran. Y ustedes le ponen aquí, le activan, bueno, la instalan primero y le activan acá remover sonido externo. Y si pasa, digamos, un avión, ladra un perro, colocan, digamos, música alrededor suyo, no va a entrar. Esto usa inteligencia artificial para eliminar el ruido y solo les deja el ruido, solo les deja la voz. Y para que les regalen 2 meses gratis, cuando usted la instala le dan un mes gratis. Pero después de que le den el mes gratis, entonces usted viene aquí, se lo comparte a un amigo y le regalan 2 meses más. El mes cuesta, al compartir, bueno, se lo tiene que compartir a un amigo y con ese enlace él tiene que, y con ese enlace él tiene que instalarlo. Y les regalan 2 meses más. El mes cuesta $5. Y como ahorita el dólar ya llegó a 3.800, sería casi como 20.000 pesos el mes. Pero bueno, como ustedes solo lo van a hacer para grabar un video. Bueno, no sé en las otras asignaturas si también les pidan videos. Bueno, aquí se me borró una parte. Bueno, pero entonces, ¿cuál les dije que era el vector normal? Entonces, derivada parcial de qué? Voy a agrandar esto un poquito. Derivada parcial de la función f con respecto a x y ahí van a reemplazar el puntico x sub 0, y sub 0, coma, hace la derivada parcial de f con respecto a y ahí va a reemplazar el x sub 0, y sub 0, coma, y esta componente la deja con 1. ¿Listo? Ese es el vector que normal, ¿no? ¿Listo? Ese será el vector normal. Bien, y entonces como ya tengo el vector normal, ¿cómo se halla la ecuación del plano tangente? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo hallar la ecuación de un plano? Teniendo el vector normal. Esta ecuación que está acá, que es la ecuación del plano, surge de hacer que el producto punto entre el vector que normal y que x ¿Y un menos x punto? sub 0, y menos y sub 0. ¿Sí se acuerdan de esta álgebra lineal? Z menos z qué? Sub 0. Y ese producto punto lo igualamos a qué? A 0. ¿Cierto? Porque el producto punto tiene que dar 0. Por esto, miren.
Imagínense que acá tengo un punto cualquiera del plano, que es un punto ¿qué? Acá tengo un punto del plano que es el punto x sub 0, el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Tengo este punto del plano. Ah, no, esperen, qué pena. Ese punto más bien lo voy a poner acá. Miren, ese punto está aquí. Este puntico que está acá tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí o no? Y me voy a inventar un punto aquí cualquiera del plano que tiene coordenadas x, y, z, ¿sí? X, Y, Z. Entonces, yo puedo construir un vector que vaya de aquí a acá. ¿Este vector cuál es? Es la resta, ¿no? Es la resta de este menos este. Entonces ya tengo este vector, que es esto que se encuentra acá. Y entonces, como forman un ángulo de 90, estos dos vectores, pues el producto punto me debe dar ¿cuánto? Si dos vectores forman un ángulo de 90 son ortogonales, el producto punto debe dar 0. Entonces, esta es la forma de construir, digamos, la ecuación de un ¿qué? De un plano. Entonces, esa fórmula también la aplico acá, ¿sí? Y entonces cojo ese vector normal, ¿sí? Y le hago producto punto ¿qué? Como ya yo tengo aquí un puntico del plano, ¿cierto? Miren, ya tenemos un puntico, que es en donde queremos hallar el plano ¿qué? Tangente, entonces, ¿este qué será? Tendríamos que hacer producto punto de ¿qué? X menos ¿qué? Menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos ¿qué? Menos F de X sub 0, Y sub 0. ¿Sí me entendieron o no? Y ese producto punto me tiene que dar ¿cuánto? 0. Estoy tratando de hacerle la deducción de la ecuación del plano. En últimas uno se queda con la fórmula, pero es esto. Este producto punto me tiene que dar 0. Y al hacer ese producto punto, entonces, ¿qué nos queda? N es todo esto que tengo acá. Sí, o sea, tengo que hacer N, que es este. Lo reemplazo. Control C, Control V. Ay, no, 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 se me vaya a cerrar, no. Esperen y guardo, que está como raro esto. Bueno, entonces voy a hacer ese producto punto. Reemplazo la n, ¿por qué? La n que es la derivada parcial de f con respecto a x evaluada que en x sub 0 y sub 0, coma, la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en, con respecto a y, ay, con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0, 1. Producto punto, voy a escribirlo aquí porque no me alcanza. Producto punto con el vector x menos x sub 0, y menos y sub 0, z. Bueno, ustedes, ¿por qué pongo z? O sea, el x sub 0, miren. El x sub 0, el y sub 0 y el z sub 0 es un punto que se encuentre en el plano, que yo conozca. Pues el único que conozco aquí es este, ¿sí? Que tiene coordenadas, ¿qué? Este puntico que está acá tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, f de x sub 0, y sub 0. Por eso pongo aquí z menos qué. O si quiere, llámelo, miren, para que nos quede un poquito más resumido, llame a este punto entonces el punto qué. No lo llame f de x sub 0, y sub 0, sino llámelo z qué. Z sub 0, ¿les parece mejor? Entonces aquí sería z sub 0. Pues aquí sería z menos z sub 0 igual a 0. Y entonces cuando yo haga el producto punto, ¿cómo se hace el producto punto, muchachos? Este por este, ¿sí o no? Sí, señor, y se Cuando suman. haga el producto punto, miren lo que me va a quedar. Me va a quedar la derivada parcial de f, la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Escucharon el avión que pasó? No, profe, se intentó, fue como pixelear No, la voz. señor. Imposible si no lo escucharon. Quedaron hasta sonando las alarmas de los carros. No, no, señor. Por x menos x sub 0.
¿sí? Más la derivada parcial de f, ¿sí? El producto punto es multiplicar x con x, o sea, la coordenada en x de este con este, la coordenada en y de este con este y la coordenada en z con este. Entonces este me va a quedar la derivada parcial de esto con respecto a y, esto evaluado en x sub 0, y sub 0, esta derivada parcial, y esto lo multiplico por x menos x sub 0, ¿sí? Y ahora cuando haga esta por 1, entonces ¿qué me queda? Más z menos z sub 0 igual a 0. Y bueno, y ahí vamos. Y ahora, como yo quiero la ecuación bien bonita, entonces dejamos, lo que hacemos es que despejamos el z, ¿sí? Y al despejar el z, entonces, ¿qué nos queda? Ah, joder madre, creo que aquí la embarré. Aquí le debo poner algo. Este vector debe tener aquí un -1. Sí, qué pena. Acá debo poner un menos, porque si no, no me da. Un menos, miren. Entonces este me va a quedar menos todo esto. ¿Listo? Este vector cambio tiene que tener -1. Después les voy a explicar por qué tiene que tener el -1. Más adelante, cuando veamos una cosa de vector gradiente. Entonces, ahora sí, al despejar aquí la z, si yo uso aquí la propiedad que distributiva, o sea, multiplico este menos aquí y este menos aquí y despejamos la z, entonces, ¿qué nos queda? La z la pasamos al otro lado, ¿no? Entonces nos va a quedar todo esto que ya tenemos acá, que no voy a volver a escribir porque me da pereza. Nos queda todo esto. Voy a correr un poquito la ecuación. Y paso el menos z sub 0 aquí. Y bueno, y dejo el más z sub 0 acá. Y listo. Es decir que la ecuación del plano, miren, la ecuación le va a quedar de la siguiente forma. Estoy tratando de mostrarle de dónde sale la ecuación para no mostrársela como por obra y gracia del Espíritu Santo. Sería esto. Y este z sub 0 que está aquí, lo puedo cambiar ¿por qué? Por la función evaluada que en el punto, ¿no? En x sub 0, ¿qué? Y sub 0. Y lo que tenemos aquí es la ecuación del plano tangente. ¿Qué tal? ¿Sí me lo entendieron o complicado? Traté de explicarles todo esto de álgebra lineal. Bueno, en fin. Bueno, pongamos a prueba esa ecuación a ver si es cierto que es eso, ¿sí? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Inventémonos una función. A ver, ¿cuál me invento? Esta. Esperen que está guardando. Listo. Esta ecuación. Entonces, que el problema sea el siguiente. Hallar la ecuación del plano tangente a la curva. No, a la curva no, a la superficie. A la superficie z a igual a 1 menos un décimo de x al cuadrado más 4y cuadrado en el punto en el punto 1, 1, un medio. A ver, intenten hacer un minuto, a ver cuánto les da. Un minuto y ya lo hago yo.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio? ¿Alguien envió algo? No, nadie ha enviado nada. Pues, profe, la verdad lo hice con X y Y, pero con Z no he podido, no entiendo cómo hacerlo con el Z. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está aquí es lo mismo que el f de qué. F de XY. Eso. Entonces, control C, control V. Esto que está acá, véalo como Z o f de XY, bueno, como quiera. Entonces, Z igual a f de X, Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a encontrar qué. La derivada parcial de qué. De f con respecto a X. ¿Sí? Esto va a depender de X y de Y, porque va a tener solo X y Y. Entonces, ¿cuánto nos da esa derivada parcial? La derivada de 1 es 0, ¿sí o no? La derivada de 1 es 0. ¿Y la derivada de este qué es? Pues aparto la constante, que es ¿cuál? Apartamos menos un décimo por la derivada interna con respecto a X, que es ¿cuánto? 2X, ¿sí o no? Y al simplificar, pues eso nos va a quedar ¿qué? Menos X sobre ¿qué? Menos X sobre 5, ¿sí? Ahora vamos a hacer la derivada parcial de ¿qué? De f con respecto a ¿quién? A y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto a y? Menos 4Y quintos. Lo mismo, aparto la derivada de 1 es 0, la derivada de menos 1 sobre 10 es 10 y derivo la interna con respecto a y, que va a ser 2 por 4, 8y. Entonces esto me está dando menos y, 4, 5, menos 4 quintos, ¿no? Menos 4 quintos de y. ¿Sí? Bueno, estas están dependiendo, una está dependiendo de x y la otra está dependiendo de qué, de y, pero a veces dependen de las dos, ¿no? De x y de y. Entonces esta es la derivada parcial de f con respecto a y, que depende de x y de y, ¿sí? Para ser más específicos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cada una de esas derivadas parciales vamos a reemplazar ¿qué? Vamos a reemplazar El punto. el punto, ¿no? En este caso sería el punto ¿qué? Este que está acá, miren. Este es nuestro x sub 0, este será mi y sub 0 y este será lo que llamamos el z sub 0. Ese z sub 0 no había necesidad de que me dieran este punto. Yo lo hubiera podido obtener, ¿no? ¿Cómo hubiera podido obtener este un medio? A ver. Reemplazando X y Y en la ecuación. Muy bien, Z menos si eso. ustedes reemplazan este x sub 0 y y sub 0 acá, pues hallan el z sub 0. Miren, reemplacen rápidamente. Esto es 1, esto es 1. Esto daría 5 acá. 5 dividido entre 10, ¿cuánto da? eh, un medio, ¿no? Y 1 menos la mitad, pues la mitad, un medio. Ahí está. Entonces, aquí vamos a reemplazar entonces el x sub 0 y y sub 0, o sea, el 1. El 1, 1. Entonces, cuando yo reemplace el 1, 1 acá, las x por 1 y las y por 1, ¿qué me queda? Menos un quinto. ¿Sí? Ahora acá, cuando reemplacemos ¿qué? La x por 1 y la y por 1, ¿esto cuánto nos da acá? Menos 4 ¿qué? Menos 4 quintos. Entonces ya tengo esto. Ya ahí tengo una parte. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a empezar a escribir la ¿qué? La ecuación. Ahora ya podemos escribir la ecuación del plano ¿qué? Del plano tangente. Entonces, ¿cuál será la ecuación del plano tangente? La fórmula que dice, la fórmula dice que es todo esto que tengo acá arriba, ¿no? Que es todo esto. Y la pegamos por acá. Ahí está. Entonces, si aplicamos la ecuación, nos queda z es igual a ¿qué?
Esto ya sabemos que nos dio menos un ¿qué? Menos un quinto, ¿no? Esta primera parte. Por x menos el x sub 0 que es 1, ¿no? Más esta parte, ¿cuánto nos dio? Menos 4 ¿qué? Menos 4 quintos, ¿sí? Ay, joder, madre. Bueno, menos 4 quintos. Entonces aquí borro. Más bien dejemos el signo negativo, ¿no? Esto sería aquí menos 4 quintos. Perdóname. Ya, entonces esto será menos 4 quintos acá, menos 4 quintos, ¿sí? Por x menos, aquí la embarré, aquí no es y sub 0, acá es y menos y sub 0, ¿no? Acá tengo mal la ecuación. Esto de aquí no es x menos x sub 0, esto es y menos y sub 0. Y también tengo un error aquí. ¿Por qué no me dijeron? Y menos y sub 0. Miremos arriba. Si viene desde arriba. Todo esto está mal. Acá es la y menos el y sub 0. Y menos y sub 0. Acá sí lo tengo bien. ¿Sí? Porque era este por este. Y menos y sub 0. Listo, démosle guardar. Yo no le puse nombre a esta clase. Esto es clase 5 de mayo. Análisis vectorial. ¿Grupo qué? Grupo 5. Listo. Bueno, 4 quintos. Y aquí seguiría que acá está mal. Esto es y menos y sub 0 y el y sub 0 es 1. Más, ¿y qué es el f de x sub 0 y sub 0? Pues ya lo teníamos acá, ¿no? Es el mismo z que sub 0, ¿sí? Este también, en pocas palabras, este también se llama el z sub 0. Y ese será ¿qué? Un medio. ¿Vamos bien todos? Un medio. Al hacer aquí la propiedad distributiva, ¿qué me queda? Menos un quinto de x, menos un quinto de x, más un quinto, menos 4 quintos de y, más 1, más un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Z es igual a ¿qué? A menos un quinto de ¿qué? De x, menos 4 quintos de ¿qué? De y. ¿Y cuánto da un quinto más 1 más un medio? Un quinto, coloquémoslo más bien como un quinto, más 1, más un medio. Eso nos da 17 ¿qué? Décimos. Entonces aquí sería más 17 décimos. ¿Cómo probamos que esto nos quedó bien? Dibujémoslo en qué. Grafiquemos esto en GeoGebra. Bueno, esperemos que guarde. Grafiquémoslo en GeoGebra. Entonces, ¿en GeoGebra qué es? Voy a quitar este plano de acá, esto de acá, y esto de acá, y esto de acá. Entonces, ¿nuestra función cuál es? Z igual a ¿qué? A 1. A 1 menos un Menos un décimo. décimo de x cuadrado. Eso, Bueno, es que entre paréntesis. no me puedo salir de acá. Ay, profe, yo le dicto. Listo. Entonces, Z igual a 1 menos un décimo. Entre ¿Por qué? paréntesis. X al cuadrado
menos más que 4y más más 4y, cuadrado. o sea, y. Sí, señor. Listo. Entonces, fíjense que esta es nuestra ¿qué? Nuestra superficie, ¿un qué? Un paraboloide es eso. Tenemos el punto donde lo vamos a hallar, que es 1,1, ¿qué? Un medio. Miren el puntico de la superficie. Ahí está. Y queríamos un plano tangente acá, que ya lo encontramos. ¿Cuánto nos dio la ecuación? Nos dio z igual, abro paréntesis, menos un quinto de x menos 4 quintos de y más 17, ¿qué? Décimos. Más 17 décimos. Ahí está. Y miren, si nos quedó bien. Sí. Y miren que el plano es ¿qué? Tangente al punto. Tangente. Bueno, aunque yo siento que está como descachado un poco, pero no, creo que sí está bien. Ahí está. Copiar y se los voy a dejar aquí. ¿Dónde lo ponemos? Como por acá. Ahí les queda. ¿Sí? Bueno, voy a ponerles un ejercicio, a ver. Otro. Pero vamos a aumentar un poquito el nivel. ¿Qué les ponemos? Hagamos esta superficie, a ver cómo la hace. Ejercicio. Es x al cuadrado. Ah, no. Hallar. Hallar la ecuación del hallar la ecuación ya, hallar la ecuación del plano tangente, del plano tangente a la superficie. En el punto 1 menos 1, 4. 1, menos 1, 4. A ver, ¿cómo harían eso? Intenten hacer esto. Profe, ¿qué superficie es esa? Perdón, está hablando con el micrófono apagado. Eso es como un hiperboloide de 2 hojas, creo. Ahorita lo miramos. Tocaría mirar el resumen que tenemos de gráficas, ¿eh?
Pero si tiene como una forma, tiene dos negativos, todos están elevados al cuadrado, o sea, se puede igualar esto a, se puede igualar a uno. Todos están al cuadrado. Creo que por acá tengo el resto. Todos están al cuadrado. Todos están al cuadrado, se puede igualar a uno. Tengo dos negativos y uno positivo. Sí, es un hiperboloide de dos hojas. Sí.
¿Esto cuánto les dio? Profe, yo lo envié al grupo, pero ¿Ah, sí? ¿Cómo lo hiciste? igualé toda la ecuación a cero Sí. y pues hallé las derivadas parciales con respecto a f de x, y, Pero, z. pero ¿cómo hallaste esas derivadas parciales? Pues hallé la derivada parcial de f de x, entonces sería 4 menos 4x y la evalué en el punto, que sería, pues en este caso uno sería 4. Lo mismo Mm, con y y con z, y luego solo reemplacé para la ecuación. Bueno, muy bien. Entonces, miren, aquí lo que está ocurriendo es que yo tengo que hallar aquí, o sea, yo tengo que imaginarme esta función. ¿Cómo lo hizo Raúl? Raúl, Lina. ¿Qué hicieron? ¿Despejaron la z? ¿O intentaron despejar la z? No, profe, pues ubicamos pues yo ubiqué la ecuación frente a cómo la plantea la ecuación del hiperboloide de dos hojas. Sí. Pero es que acá tenemos un problema. Yo necesito encontrar, miren, la ecuación es esta. La ecuación es esta, que es esto 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿sí? Igual a 12. Pero yo tengo que aquí encontrar dos cosas importantes. Tengo que encontrar el qué. La derivada parcial de qué. De z, bueno, podríamos verlo así. ¿Con respecto a quién? A x. Y necesito encontrar la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Qué hago? Porque con esto es que empiezo. Para hallar la ecuación del plano. ¿Qué hago para encontrar esto? ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿El problema que tenemos? ¿Qué Sí, harían señor. ustedes para encontrar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y? ¿Qué es lo que estamos haciendo Tendríamos acá? que Miren, despejar Z. ¿sí? Miren, Pues, profe, aquí una lo que, cosa. esto es la derivada parcial de z, se podría escribir así, ¿no? De z con respecto a x. Y esta se podría escribir como la derivada parcial de z con respecto a y. Sí, sino que la z la llame f, pero es lo mismo. ¿Eh? Entonces, digamos, ahí se podría despejar Z y en base al despeje de Z hacer las Pero derivadas. despejar z me quedaría un poquito tedioso, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, realmente uno puede igualar esto a una constante o a cero. Pero vamos a igualarlo a cero para que no haya problemas, porque de pronto aquí tienen otra cosa adicional y se les olvida que es a una constante. Entonces, ¿igualo a qué? A cero. ¿Se acuerdan la clase anterior? Cuando quiero encontrar eso y no puedo despejar, ¿qué hacemos? Igualamos a cero y llamamos a toda esta función que la función f mayúscula que depende f de de qué, x, de x, de y, de qué. f de x, y, z, perdón. Y para encontrar esto, ¿qué hacemos? ¿Me escuchan? ¿O se me puso inestable la conexión? sí, profe, se le escucha. ¿Sí? Bueno, y para hacer entonces la derivada parcial de z con respecto a x, ¿qué hago? Me toca hacer una derivada implícita, ¿sí? Ese es el ejercicio que puse acá. Y entonces, para hallar esta primera, ¿qué tenemos que hacer? Es cruzado, ¿no? Menos la derivada de qué? Menos la derivada parcial de f mayúscula con respecto a quién? A x, ¿no?
sobre la derivada parcial de f mayúscula con respecto a quién? A z. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto? Esto fue la clase Pero, anterior. profe, Sí. es que pues como la clase pasada usted nos había dicho que fuéramos averiguando cómo hacer eso, yo pues encontré unos ejercicios que pues están parecidos a este, y solo lo igualaban a cero y derivaban normal, no hacían derivada implícita. Sí, sí, es que ese es otro camino, pero eso es cuando ya se ve, ve la definición de vector gradiente. Pero sí, hay muchas formas de hallar la ecuación del plano. Hay varias. La que estoy mostrando aquí es una, pero hay una general. Listo. Y la otra, ¿y cuando es con respecto a quién? Y cuando es con respecto a y, ¿qué cambia de acá? Aquí pongo es que, en vez de x, aquí vamos a poner que y. Si aplicamos esas dos ecuaciones que acabamos de ver, ¿qué nos queda? El numerador, ¿cuánto nos va a dar? En el primero, menos 4x, ¿sí o no? Y el denominador, ¿cuánto me va a dar? 2y, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Acá. Ah, pero esperen, esto me queda con signo ¿qué? Porque es negativo, ¿no? Entonces este me va a quedar con signo positivo. El siguiente, para hallar la derivada parcial de z con respecto a y. 4y sobre 2z. El siguiente me va a quedar la derivada parcial de esta con respecto a y, me va a quedar 4y, pero como tiene un menos, queda ¿qué? Más 4y, ¿no? Más 4y sobre 2 veces el z. Listo. Pero acuérdense que yo tengo que coger estas derivadas parciales e igualarlas en el punto, ¿no? O sea, tengo que hacer la derivada parcial de z con respecto a x y evaluarla en el punto que x sub 0, y sub 0. ¿Quién es x sub 0, y sub 0? Este será el x sub 0, este va a ser el y sub 0 y este va a ser el z sub 0. Como yo tengo que igualar esta derivada en el punto, en este caso va a ser en el punto que 1, menos 1. Entonces, ¿qué pasa si aquí en esta expresión, en la primera, en esto, reemplazo el x? Debo reemplazar el x ¿por qué? Por 1. ¿Y el y por qué? ¿Y el z por qué? Profe, pero no, ¿por qué no pones el 4 en esa derivada parcial? ¿Cuál? O sea, en el punto, ¿por qué no pones el punto completo, digo? O sea, de 1 menos 1 y 4. O sea, aquí ¿por qué no pongo x, y, z? Sí, señor. No, en el ¿Sí? otro lado, porque es que realmente tenemos que hacer el cambio con Z. Acá. Tendríamos dos Ah, Z. no, pero es que esta x que está, esta z que está acá, ya la tenemos. ¿Sí? O sea, esta z en últimas depende de quién? De x sub 0, y sub 0. Entonces está bien poner la derivada parcial z con respecto a x, que depende de x, y. ¿Sí? O sea, realmente esta z en algún momento se va a poder, digamos que se pudiera hacer, esta z yo puedo hacer que dependa de qué? De x y de y. Entonces uno puede poner aquí x, y porque la z en últimas depende de x y de y, ¿sí? Y esa z ya Ah, la ok. tengo, ¿sí? Sí, es Y esa 4. z ya la tengo, esa z es ¿qué? Es 4. Entonces sería 2, acá sería 2 por 4, ¿sí? Y, y este 4 con este 4 se simplifica. ¿Y qué me queda? Que este es igual a ¿qué? A un medio, ¿sí o no? Y ahora, la derivada parcial de z con respecto a y la vamos a reemplazar en el punto que x sub 0, y sub 0, ¿sí? Entonces esto será la derivada parcial de z con respecto a y que ya calculamos y reemplazamos aquí ¿qué? El 1, menos 1 también. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Sería 4 por y, que es menos 1, ¿no? Sería 4 por menos 1. Todo esto partido. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2, ¿por qué? 2 por 4, ¿no? El z es 4. Entonces esto nos va a dar lo mismo, ¿no? Yo podría aquí simplificar ¿qué?
Profe, pero ahí te haría menos un medio. ¿Sí? Simplifico acá estos 4 y esta expresión, entonces es menos un medio. Y listo, ya tenemos, digamos que una parte. Ahora sí vamos a encontrar la ecuación del plano tangente, entonces aquí ponemos la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente entonces sería que es z igual, ¿sí? Hacen la derivada parcial de z con respecto a quién, a x, y ahí evalúan que el x sub 0, y sub 0, esto lo multiplico por x menos x sub 0, más, hago la derivada parcial de qué, de z, hago la derivada parcial de z con respecto a quién, de z con respecto a y, de z con respecto a y, evalúo ahí el x sub 0, y sub 0, que eso ya lo hicimos, multiplico por y menos y sub 0 y le sumamos el qué. Y le sumamos el Z z sub inicial. 0. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Z es igual a qué? Nos queda un medio por x menos 1, ¿sí? Más el otro, no, el otro nos dio menos un medio, ¿no? Menos un medio por y menos qué? Menos y sub 0. ¿Y el y sub 0 cuánto dio? Menos 1. O sea que aquí nos queda qué? Aquí nos va a quedar es un más 1, ¿no? Más el z sub 0 que ya no lo dieron. Si no nos hubieran dado el z sub 0, ¿cómo lo hubiera podido haber encontrado? Pues reemplazándolo acá, ¿sí o no? Sí, señor. Y esto entonces nos da ¿cuánto? 4. Acá nos da 4. Entonces al aplicar aquí la propiedad ¿qué? La propiedad distributiva, esto nos va a quedar un medio de x menos un medio de y menos un medio más 4. ¿Sí? Y entonces esto nos queda que la ecuación es z igual a ¿qué? A un medio de x menos un medio de ¿qué? De y. ¿Cuánto da menos un medio menos un medio? Daría menos 1, ¿no? 4 menos 1 más 3. ¿Listo? ¿Y cómo verificamos que esto nos quedó bien? Pues hagamos la gráfica, ¿sí? O sea, ahí les mostré un ejemplo en donde nos toca encontrar las derivadas parciales, pero con derivada ¿qué? Implícita, ¿sí? Eso es lo nuevo, digamos, que de este ejercicio. Entonces, ¿alguien me podría dictar cuál es? Z cuadrado, ¿no? Sí, señor. Z, Z cuadrado menos 2, 2x cuadrado 2xx menos 2y menos 2y igual a 12. igual a 12. ¿Sí? Entonces ahí está. Voy a ubicar el puntico. ¿Cuál es el puntico? 1 menos 1, 4. 1,4. Ahí está nuestro punto, miren en la superficie. Y vamos a trazar la ecuación. Z es igual a un medio de x Z es igual a un medio por x menos un medio de y menos un medio por y más 3. más 3. Y miren, efectivamente que ahora sí se está moviendo, ya Tangente. mejoró la RAM. Efectivamente es un plano que tangente. Profe, ¿podrías repetir por qué no podemos usar el procedimiento que dijo David? ¿David llegó a lo mismo? David, ¿te No a dio lo lo mismo? mismo, pero llegó a una ecuación. ¿No le da lo mismo o sí le dio lo mismo? Pues estaba como despejando tratar de dar Z, pero me da diferente. Me da Ah, menos no, x, menos pues x sobre 2 más y sobre 2 más sí. 5. Pues después les explico otro procedimiento. Pensé que estabas haciendo era el otro. El otro procedimiento es encontrar el vector gradiente. Encontrar un vector gradiente y hacer producto punto con x menos, con el vector x menos x sub 0. Encontrar el vector No, gradiente, pero eso después se los...
Creo, No, ¿será pero que lo que yo digo, o sea, es que pues cuando yo averigüé, lo que decía era que igualar la ecuación a cero, ¿no? Para pues, sí, sí, ahí estás y, encontrando el vector, eso se llama el vector gradiente. Tú estás encontrando el vector gradiente de la superficie. pero entonces ahí solo hacía las derivadas parciales, pues normal, no implícita ni nada, sino normal, pues de x, de y, de z. Sí, si quieren, Y miren, ahí reemplazaba. pues les voy a comentar entonces tu procedimiento. Entonces, coloquémosle aquí qué, otra forma, forma 2, llamémosla así. Entonces, la forma 2 que nos está diciendo él es esto. Él tiene aquí la función, digamos, tiene una función acá f de qué, z igual a qué. O sea, el otro procedimiento es este. Tienen z igual a qué, a f de x, y, ¿no? Y entonces el procedimiento consiste en que a partir de esta, voy a aprovechar estos 20 minutos entonces para hablar del otro. Lo que se hace es que es igual a qué, a cero, ¿cierto? Es lo que te decía en internet, ¿no? Que Sí, cogieras esto señor. y igualaras a cero o a una constante. Mejor decir, mejor igualémoslo a cero. Entonces, todo esto que está acá ya lo llaman la función f mayúscula que depende de x, de y de z. Entonces la literatura dice que para hallar la ecuación del plano que, del plano tangente, dicen que se haga, ¿cómo es que se hace? Esperen a ver, ya me acordé. Se hace el vector gradiente. No quería hablar de esto, pero bueno, esto me sirve para la próxima clase. Ya les explico, de paso les voy a explicar qué es esto. Hallan el vector gradiente y lo reemplazan en el punto ¿qué? En el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es el que le dan a uno inicialmente, ¿sí o no? Porque a uno le tienen que dar la función y le tienen que dar el ¿qué? El punto donde quiere hallar el plano tangente, ¿no? Entonces en el vector gradiente reemplazan el punto. Esto es un vector, ojo ahí. Y esto lo van a hacer producto punto con el vector x menos x sub 0, coma, y menos y sub 0, y menos y sub 0, coma, z menos z sub 0. Le hacen producto punto con esto. Y ese producto punto pues tiene que dar ¿qué? 0. Lo que pasa es que este vector gradiente, muchachos, ese vector gradiente, eso que están calculando ahí, es un vector ya que forma un ángulo de ¿qué? Es un vector así, mire, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Es un vector que forma un ángulo de 90 con el plano. Es este. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y cómo se halla ese vector gradiente? Pues sencillo, ese vector gradiente va a ser, haga la derivada parcial de f mayúscula, ¿sí? Con respecto a x y reemplaza acá el x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Haga la derivada parcial de la función f mayúscula con respecto a y reemplace el x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Haga la derivada parcial de f con respecto a la variable z y reemplace el x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿sí? Ese, ese muchachos es eso que está ahí en azulito. Esto es lo que se llama el vector gradiente, que lo vamos a ver la siguiente clase, no se preocupen que es una horita. Y eso lo multiplican, le hacen producto punto, creo que no me va a alcanzar. Le hacen producto punto con todo este otro vector que se tiene acá. ¿Cierto? Esa es la que estás diciendo, ¿no? Sí, Y profe. ese producto punto lo igualan a cero, porque se supone, miren, ¿qué es este x menos x sub 0, muchachos? Miren, eso simplemente es esto, que me estoy inventando aquí, estoy suponiendo que aquí en el plano hay un punto de coordenadas x, y, z, ¿sí? Ya yo tengo este puntito de acá, miren, que tiene coordenadas que x sub 0, y sub 0, z sub 0, que lo conozco, que es el que me dan inicialmente. Al hacer esta resta,
al hacer la resta de x menos x sub 0, y menos y sub 0, toda esa resta, estamos hallando el vector que va de aquí a acá. Miren, no, este ya no se ve. Vamos a ponerlo de otro color. Coloquémoslo rojo, que me madre. Rojo para que lo vean. Estoy hallando el vector que va de aquí a acá. ¿Y qué es lo que dice el álgebra lineal? Que si dos vectores, si este vector vive en el plano, este ángulo, este vector se supone que es normal al plano. Por lo tanto, este vector, como vive en el plano, también debe formar un ángulo de 90 con este vector. Por lo tanto, estos vectores son ortogonales. Si estos vectores son ortogonales, su producto punto debe dar igual a ¿qué? A 0. A 0. Y ahí está la ecuación. ¿Sí? Entonces, al resolver esta ecuación, entonces, ¿qué nos queda? Llegamos entonces al que la ecuación del plano tangente nos va a quedar de esta forma. Va a ser va a ser esto multiplicado por ¿qué? Esta es la ecuación que X menos usa, ¿cuál X es tu sub nombre? 0. David, X menos X sub 0. Más, luego él coge esto, ¿sí? Y lo multiplica por ¿qué? Por y menos y sub 0. Más, y luego toma esta. Si quieren, háganla. Pongan a prueba ese. O el primero, cualquiera de los dos sale por este. Este digamos que sería un procedimiento más general, porque sirve para funciones que me las den de manera que implícita o es que sea, o sea, si la z está despejada o no está despejada, va a servirle siempre esto. Igual a 0. Y este sería la ecuación que de pronto encontraste por internet o en el libro. ¿Sí? Esta. Una fórmula general para hallar la ecuación, menos mal que la mencionaron, del plano que, del plano tangente. Entonces, fíjense lo siguiente. Miren, volvemos otra vez al comienzo. Imagínense que la ecuación que teníamos inicialmente la hubiera igualado ¿qué? A 0. Esperen y guardo, no sea que se me pierda esto. Listo. Miren la ecuación que puse al comienzo para empezar aquí la clase. Esta. Miren. ¿Dónde está? Acá. Aquí. ¿Qué pasa si esto lo hubiera igualado a 0? Cuando hubiera hecho la derivada parcial con respecto a z, me hubiera dado ¿qué? Menos 1. ¿Qué es este menos 1 que tengo acá? Bueno, hagamos esto. ¿Quieren hacer este ejercicio por ese método? Sí, profe, por favor, porque pues, no sé si es algo malo o algo para rectificar. Hagámoslo entonces. Y madre, ya entrados en gastos, pues. Control C. Tenemos 10 minuticos. Hagámoslo entonces acá para que vean que los dos procedimientos son equivalentes. Voy a borrar esta. Voy a borrar toda esta cosa de acá. Ya no necesitamos todo esto. Suprimimos eso. Listo. Entonces, cojamos la que. ¿Qué tenemos que hacer? Construir la función f, ¿no? Entonces, igualan esta cosa a qué. La igualamos a 0, ¿listo? Y listo. Y a toda esta función que está acá, y a toda esta cosa que está acá, la vamos a llamar ¿qué? F ¿Qué pena? de X de Z. Sí. Ay, ya, qué pena, es que este corchete siempre me... F de X, Y, Z, ¿listo? Entonces vamos a usar la definición que está acá arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues las derivadas parciales, ¿no? Entonces, hagamos aquí rápidamente. ¿Cuál será la derivada parcial de f con respecto a x? Menos 4X. Bueno, que depende de x y de y y de z. ¿Será cuánto? Menos 4X. Menos, es con respecto a x, sí, menos 4x, sí señor. Ahora hagamos la derivada parcial de f con respecto a y, que depende de x, de y y de z. Hagámosla con respecto a y. ¿Cuánto nos da? Menos Menos 4y. 4Y. Muy bien.
Ahora hagamos la derivada parcial de f mayúscula con respecto a quién? A z, que depende de x, de y y de z. ¿Cuánto nos da? 2z, muy bien. 2z. Este nos da 2z. Ahora vamos a reemplazar en cada una de estas derivadas parciales, ¿sí? El punto, que es 1 menos 1, 4. Entonces en la primera, ¿cuánto me da? Menos 4. En la siguiente vamos a reemplazar el punto 1 menos 1, 4. ¿Cuánto nos da? 4. En la siguiente vamos a reemplazar el punto 1 menos 1, 4. ¿Cuánto nos da? Muy bien, 8. Ahora vamos a reemplazar todo eso en la ecuación que tenemos. En esta ecuación. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, ahí alcanzamos a hacer 2 ejercicios más. Control C. Vamos a reemplazar todo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Sería, esta primera, ¿cuánto da? Menos 4, ¿sí o no? Por x menos el x sub 0. ¿El x sub 0 cuánto era? 1. 1. Más, ¿la otra cuál es? 4. 4. ¿Por qué? Por y menos el y sub 0. ¿El y sub 0 cuánto es? Menos 1. O sea que esta cosa nos queda acá más 1. Más, ¿y el otro cuánto nos da? 8. ¿Por qué? Por z menos z sub 0. ¿Y el z sub 0 cuánto da? 4. Y esta cosa la igualamos ¿a qué? A 0. Propiedad distributiva, aquí queda menos 4x más 4 más 4y más 4 más 8z menos 8 por 4, 36, ¿no? Esto es menos 36 igual a 0. Y ahora, ¿cómo tenemos nuestra ecuación acá bonita? Profe, Nuestra ecuación aquí despejamos el que es profe. z, ¿no? ¿Sí? 8 por 4 es 32. 8 por 4, 32, qué pena, perdóneme. 8 por 4, 32. Y vamos a despejar el qué? El z, ¿no? Si despejo el z, entonces, ¿cómo nos queda? Esto nos queda 4x más qué? 4x. Voy a dejar el z solo. Bueno, esto tiene un 8 acá, dejémosle ese 8. Entonces quedará 4x menos 4 ¿qué? Menos 4y. 4 más 4 me va a dar 8. Y 8 menos 32, ¿cuánto da? Menos 24. ¿Qué pasaría acá? Que pasaría aquí como más 24, ¿no? Y ahora toda la expresión la dividimos entre 8. Entonces queda esta. Esta es la desventaja de, bueno, lo que pasa es que esta toca despejar la z. Digamos que en la otra ya uno tiene la z ¿qué? Despejada, ¿no? Esas serían como las ventajas y desventajas de un método. 24 sobre 8. Y ya, llegamos a que z es igual, aquí simplificando 4 por 1, 4, 2 por 4, 8, me da un medio, ¿no? Esto me da un medio de x, 4 por 1, 4, 2 por 4, 8, menos un medio de y, más 3, 3 por 8, 24. Un medio de x menos un medio de y más 3. Un medio de x menos un medio de y más 3. ¿Sí? Ese fue el método de... Ese método es muy chévere. Ese método es muy chévere, pero está relacionado con lo que vamos a ver mañana. Ah, no, mañana no, el viernes, ¿no? Que es el vector gradiente. Este vectorcito que sale perpendicular aquí a la superficie se llama el vector gradiente. Pero bueno, ya tienen una idea para hallar el vector gradiente, que es las derivadas parciales y reemplazar el punto. Ya, ese es el vector gradiente. Pero vamos a ver la siguiente clase de características que tiene ese vector. ¿Vale, muchachos? ¿Listo? Bien. Gracias, profe. Ya por ahí me di cuenta que lo embarré yo. ¿Sí? Bueno, muchachos, pero no, Sí. estuvo bien porque hiciste la clase. Al haber mirado este otro método, pues sí, pude aquí hablar de otra cosa entonces. Profe, y da lo, literal, da lo mismo.
Dime. ¿Qué me ibas a decir, Raúl? ¿Se fue Raúl? Y da lo mismo. No te escucho. Ve. ¿Qué dijiste, Raúl? Es que se me fue como que el internet a mí. Que no, que da lo mismo. Qué Ah, sí, da lo interesante. mismo. Bien. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el viernes. Voy a subir. ¿Ya terminaron el taller anterior? Por mi parte, sí, profe. Bueno, No, profe. la próxima No, profe. clase, la próxima clase subo el taller de todos estos temas. Ya que digamos que ya deberíamos, ya vimos todo y subiría entonces el taller. Y ya faltaría simplemente, ya enviaría, digamos, el final con el que van a grabar el video. ¿Sí? Bueno, chao, juiciosos. Buena tarde. Vale, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe, gracias. Bueno, hasta Adiós, luego, muchachos. profe. Chao, profe. Chao.